El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces pensamos que para entender el reino de Dios hay que mirar hacia lo grande, hacia lo fuerte, hacia lo visible. Pero Jesús nos enseña otra cosa. Jesús toma a un niño, lo pone en medio, lo abraza y dice: aquí hay algo que ustedes necesitan comprender. Y en una sociedad que muchas veces no valora a la niñez como debería, el Señor la coloca en un lugar de dignidad, de enseñanza y de esperanza. En la lección de hoy veremos cuán importante es no solo cuidar a los niños, sino también aprender de ellos, porque cuando una generación descuida su niñez, compromete su futuro. Pero cuando la ama, la forma y la bendice, está sembrando vida. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando la lección número 8 titulada Los niños nos enseñan. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en el capítulo 9 de Marcos, versículos 36 al 37 y el versículo 42. Y de igual manera, Marcos capítulo 10, los versículos 13 al 16. Y el texto áureo para este día se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 15, que lee de la siguiente manera: De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. Número 1, mostrar el lugar y la importancia que ocupa la niñez en el presente y futuro histórico en la institución de la familia y la nación. Número 2, identificar el valor de los niños en el discurso y ministerio de Jesús y su rol en el establecimiento del reino de Dios. Y número 3, evaluar la situación actual en nuestra sociedad en cuanto a los peligros y las amenazas a las cuales se enfrentan los servicios y las atenciones que reciben del Estado y de la Iglesia. Y el vocabulario para este día es el siguiente: piedra de molino. Y usualmente en Palestina se usaban dos clases de molino: el del uso manual doméstico que utilizaban las mujeres y el que tenía una piedra tan grande y pesada que solo un asno podía moverla. Mateo le llama piedra de molino de asno, a la cual Jesús hace referencia en el texto bíblico bajo estudio. Reino de Dios es el segundo vocabulario y el tema que ocupa una posición central en el discurso de Jesús. Pablo lo define como amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y lo vemos en Romanos capítulo 14, los versículos 17. Y para efectos de nuestro estudio, es el gobierno de Dios en donde todo gira en torno a su propósito y voluntad. Y el tercer vocabulario es reprender, y significa corregir o amonestar a alguien por algo que ha dicho o hecho. Y les invito a mis queridos hermanos a que me puedan acompañar y busquen en sus revistas El Discípulo la lectura bíblica que se encuentra impresa en la misma. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995. Y les invito también que busquen en Marcos 9, capítulo 36 al 37, versículo 42, y en Marcos 10, versículos 13 al 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Capítulo 10, versículo 13 en adelante. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Permítame tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta experiencia seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos coloca frente a un tema que es un tema muy humano, muy social y también profundamente espiritual. Y estamos hablando del lugar de la niñez dentro del plan de nuestro Dios. Y el autor de la clase, fíjense, nos recuerda que la niñez no es una etapa, podemos decirlo así, secundaria de la vida, sino estamos hablando de un tiempo que ciertamente es decisivo cuando hablamos en el aspecto de la formación del ser humano, de la persona, y por lo tanto, en lo que es la construcción del futuro, de lo que es la familia, de lo que es la iglesia, de lo que es la sociedad, de lo que es nuestro país. Es en la niñez donde comienzan a formarse esos rasgos del hombre, el rasgo de la mujer del mañana. Y por eso el cuidado de los niños y de las niñas no puede verse como un asunto opcional, sino como una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. En otras palabras, estamos hablando de una responsabilidad moral que tenemos como pueblo, una responsabilidad compartida. Y desde esa perspectiva, el mensaje bíblico cobra una fuerza extraordinaria. Fíjense que Jesús no habla de los niños como una simple ilustración. Vemos a Jesús que los coloca en el centro de su enseñanza cuando habla acerca del reino de Dios. Y en una sociedad donde el niño, ciertamente en ese tiempo, carecía de prestigio, de poder, Jesús lo toma en sus brazos y vemos a un Jesús que dignifica a la niñez y la convierte en señal de lo que es el reino de Dios. Cuando Jesús hace esto, prácticamente lo que Jesús está haciendo es que está confrontando de manera directa lo que son los valores culturales que estaban establecidos ya por la sociedad, y nos deja ver que Dios mira de otra manera a quienes el mundo suele considerar que son pequeños o que son poco importantes. Y esto es muy, muy relevante para la clase. Y cuando entremos, ¿verdad?, en el estudio de la clase, pienso que es importante que, como siempre decimos, ¿verdad?, que preparemos nuestro corazón con mucha humildad, porque pienso que esto no es simplemente una lección para hablar de la niñez. Estamos hablando de una lección donde debemos dejar que la niñez nos enseñe a cada uno de nosotros. En otras palabras, es un llamado a que usted y yo podamos examinarnos cómo pensamos, cómo servimos, cómo protegemos a la niñez, cómo los formamos y cómo abrimos espacio para que la niñez se acerque a Cristo. Y también pienso que es una gran oportunidad para mirar a nuestra sociedad con mucha honestidad y que podamos discernir si estamos edificando una cultura que honra la vida, la dignidad y la esperanza para las nuevas generaciones. Y yo creo que hoy en día es algo que como sociedad debemos sentarnos a pensar y analizar con mucho detenimiento, dejando de pensar tantos en el nosotros y en el presente, mirando también hacia el futuro, tomando en consideración a las generaciones emergentes y a las nuevas generaciones. Ahora, vamos al análisis de la Escritura. Miren, lo primero que vemos en el capítulo 9 de Marcos es que Jesús coloca a un niño en el centro. Y Jesús lo que está diciendo es que esta va a ser la nueva medida de grandeza. Y esto es importante. Ahora, el contexto que se está dando esto también es muy relevante. Primero, vemos a los discípulos que venían discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Así que, en otras palabras, el contexto era en un ambiente que estaba muy cargado y muy marcado, mejor dicho,
por un forcejeo del poder, por la competencia, por la preocupación de quién va a estar en el primer lugar, la preocupación de qué lugar iba a ocupar cada uno de los discípulos. Y es en medio de esa discusión que entonces vemos a Jesús que responde de una manera muy sorprendente. No trae al centro a un poderoso, note eso. No trae al centro a una persona sabia, no trae al centro de la discusión a una figura de prestigio. Jesús tomó a un niño, lo puso en el medio y lo abrazó. ¡Qué mensaje más poderoso! Y pienso que este gesto fue muy intencional de Jesús, porque Jesús lo que quería era redefinir lo que es la grandeza. Y en lugar, ¿verdad?, de afirmar la lógica humana de lo que es el dominio, la lógica que prevalece muchas veces, Jesús está afirmando la lógica del servicio. En lugar de reforzar lo que eran las jerarquías humanas, lo que Jesús hace es que revela lo que es la dignidad de quienes suelen ser invisibilizados. Y en este momento estamos hablando de la niñez. Porque en ese tiempo, un niño o una niña en aquella sociedad no era un símbolo ni de influencia ni de importancia pública. Todo lo contrario. Y precisamente por esa razón es que Jesús lo toma como ejemplo. Jesús está haciendo algo. Y lo que está haciendo es confrontando lo que es el orden social que desvaloriza a los niños, que desvaloriza a los pequeños. Y Jesús lo que está haciendo es revelando que el reino de Dios se manifiesta de una manera muy distinta a lo que son los sistemas humanos. Y aquí yo pienso que hay una palabra muy necesaria para la iglesia en el día de hoy. Y es que cada vez que la comunidad de fe, o sea, ustedes y yo, adoptamos criterios de importancia donde los basamos únicamente en la visibilidad, en la posición, en la utilidad, ciertamente lo que estamos haciendo es alejándonos del corazón del Evangelio. Jesús nos enseña que la verdadera madurez espiritual se reconoce en la forma en que tratamos a quienes necesitan cuidado, a quienes necesitan tiempo, a quienes necesitan paciencia y a quienes necesitan amor. Por lo tanto, la niñez entonces no es solo objeto de atención, sino que es una medida espiritual para evaluar la autenticidad de nuestra fe. Ahora bien, ese capítulo 9, especialmente versículo 37, plantea algo, y es que recibir a un niño es recibir a Cristo. Y aquí vemos cómo Jesús profundiza esta enseñanza. Y dice lo siguiente, ¿verdad? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Me encanta mucho cómo el autor de la clase subraya esto, porque presenta que el niño representa a esa persona que está necesitada de cuidado, de aceptación, de protección, de amor. En otras palabras, estamos hablando que es alguien que no puede devolver ni con poder ni con prestigio lo que recibe. Eso significa un niño. Por eso, recibirlo en el nombre de Jesús es una acción que de alguna u otra manera saca del medio toda expectativa de beneficio egoísta. Estamos hablando de un amor que sirve sin calcular qué va a recibir de recompensa cuando pone a alguien en el centro. Y fíjese, este versículo nos conduce ciertamente a una verdad muy profunda. Estamos hablando a nivel de ética, hasta de manera cristológica, porque vemos aquí que Cristo se identifica con el pequeño. Por lo tanto, el tema de la niñez es un tema primario. Estamos hablando de una expresión
una expresión concreta de nuestra relación con Dios. Porque dice, quien honra a un niño, honra a Cristo. Quien desprecia o ignora a un niño, se distancia del corazón de Dios. Por lo tanto, el Evangelio une lo que es la espiritualidad con una responsabilidad social. Porque no podemos afirmar el amor de Dios mientras descuidamos la vida de los más vulnerables. Algo que nos presenta de igual manera el material de la lección es cuán importante es suplir lo que son las necesidades de la niñez y de los más vulnerables, o sea, las necesidades materiales, las emocionales, las espirituales. Porque cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es sembrando esperanza para nuestro país, sembrando esperanza para el mundo entero. Y vemos, ¿verdad?, que esto, en cierta manera, lo que hace es ampliar la enseñanza de Jesús hacia una dimensión comunitaria. O sea que no se trata simplemente de un acto de piedad individual, momentáneo, sino de una responsabilidad colectiva constante que debemos tener. Porque cuando tenemos una sociedad que forma, que cuida, que proteja a nuestra niñez, lo que está haciendo es edificando para el futuro. Y cuando vemos una sociedad que descuida o abandona a la niñez, lo que está haciendo es debilitando su propio fundamento. Por eso es que la niñez es importante. Porque es nuestra base. Estamos edificando futuro para nosotros. Ahora bien, Marcos 9, versículo 42 nos presenta algo. Y es unas advertencias muy fuertes. Y cuando usted lee este mensaje, ciertamente puede sonar hasta severo. Pero la realidad es que es un asunto grave y por eso es que el lenguaje es severo. Y es que dice así. Y es que hacer tropezar a uno de los pequeñitos que creen en él no es un asunto menor. Es un asunto serio. De hecho, el autor de la clase lo interpreta como inducir al mal, obstruir lo que es el desarrollo digno del niño, de impedir su integración y todo eso. Porque si se hace eso, estamos dañando la sociedad. Y por eso es que vemos la imagen de la pelea de molino que se ata a un cuello y es fuerte, es severo. Pero ciertamente cuando hacemos eso, cuando estamos trabajando donde inducimos a la niñez al mal, a obstruir su desarrollo o impedir esa integración, lo que estamos comunicando a través de estas palabras de Jesús, que eso es un acto que va a implicar juicio y que tiene muchas consecuencias detrás de esto. Así que Jesús no simplemente está hablando del daño espiritual directo, sino de todo aquello que destruye, todo aquello que pervierte, todo aquello que maltrata la vida de un niño o de una niña. Y por eso es que el texto abre espacio para pensar en formas personales, familiares, institucionales y sociales de tropiezo. Porque vemos que se tropieza el niño no solo con palabras, pero también con acciones visibles, sino también con negligencia. Se tropieza un niño cuando hay indiferencia, cuando hay abuso hacia la niñez, cuando hay violencia, cuando hay corrupción y cuando tenemos estructuras que le niegan dignidad y acceso a una vida saludable. Y eso es pecado. Y vemos entonces el autor de la clase que señala que una sociedad que no protege a los débiles, sino que los margina y los maltrata, es una sociedad que se está descomponiendo moralmente. Y pienso que esta palabra tiene mucha fuerza pastoral y también mucha fuerza profética. Por lo tanto, no basta con lamentar el
estado o el estatus en el cual se encuentra nuestro país o el mundo entero. Y ciertamente reconocemos el deterioro social, ¿verdad? Que tenemos. Pero la realidad es, mis queridos hermanos, que vemos una constante en el trato hacia la niñez, donde es un trato indigno. Y la realidad es que cuando dejamos que la niñez deje de ser prioridad, eso lo que da a entender y lo que demuestras es que tenemos una sociedad en una crisis ética seria. Y Jesús entonces en el capítulo 10, en esos 3 versículos, Jesús plantea lo siguiente: dejad a los niños venir a mí. Porque ciertamente Jesús se indignó ante la obstrucción de los propios discípulos. Y el texto dice que cuando Jesús estaba allí, las personas comenzaron a llevarle niños a Jesús para que Jesús los tocara y los bendijera. Y ciertamente es algo que es parte del contexto que se está dando y es parte del contexto religioso, ¿verdad? Era una práctica común buscar esa bendición de un maestro que era muy reconocido. Pero entonces vemos a los discípulos que interrumpen esto que están haciendo los padres, las madres posiblemente, y los reprenden a quienes están trayendo a los niños. Y fíjense, puede ser, y me encanta lo que hace el autor de la lección porque plantea 2 posibilidades. Primero es que quizás compartían ese desprecio social hacia la niñez, o quizás pensaban que Jesús estaba demasiado ocupado para atender a los niños. De cualquiera que sea el modo, sea uno o el otro, el resultado era el mismo. Estaban cerrándole una oportunidad a la niñez. Y entonces ocurre algo muy significativo, y es que Jesús entonces se indigna. Y esa indignación de Jesús no es una indignación caprichosa, es una reacción santa ante una actitud que ciertamente contradice lo que es el corazón del reino de Dios. Y entonces vemos a los discípulos que pretendían administrar el acceso a Jesús y lo pretendían administrar con unos criterios que estaban bien equivocados y fuera de lugar. Entonces el Señor les deja muy claro a los discípulos que los niños no son una interrupción del ministerio, son parte central del ministerio de Jesús. Por eso es que dice: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y yo pienso que esto que nos dice Jesús hoy nos interpela a nosotros como iglesia. Nos hace pensar qué estamos haciendo y qué hacemos que le impedimos el paso a los niños que vengan a Jesús. Especialmente, ¿verdad?, en una cultura donde es adultocéntrica en nuestras iglesias. Tenemos culturas y nuestros cultos son adultocéntricos. Y vemos ciertamente, cuando vemos esto, ¿verdad?, por encima, vemos que los excluimos a veces. Y también a veces los descuidamos en su formación, cuando no buscamos o generamos espacios adecuados para ellos, cuando no los tratamos con esa dignidad que merecen, cuando quizás los minimizamos o quizás cuando no asumimos, ¿verdad?, con esa seriedad, ese cuidado espiritual que deben tener y ese cuidado humano que deben tener los niños. Miren, yo pienso que como iglesia tenemos que facilitar que nuestra niñez tenga un encuentro con el Cristo resucitado. Y esto, mis amados hermanos, no es una tarea para un sector. Esto es para los pastores y pastoras, para los educadores, para la familia, pero también para la congregación. Ese es nuestro llamado. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos, como los niños. Y por eso vemos esta declaración de Marcos en el capítulo 10. Porque de tales es el reino de Dios, y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mis queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí es que esta palabra destaca ese derecho de pertenencia de los que son sencillos, de los humildes, de los débiles, de los que son rechazados. El reino de Dios
es un don ofrecido a quienes dependen de Dios. Y recibir el reino como un niño no significa que estamos idealizando lo que es la inmadurez, sino es asumir una disposición de apertura, de confianza, de humildad, de dependencia de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que un niño recibe porque sabe que necesita recibir. No vive un niño desde la autosuficiencia. Y en ese sentido, entonces, Jesús es que presenta a la niñez como una escuela espiritual. En otras palabras, quien quiere entrar en la dinámica del reino no puede hacerlo desde la arrogancia del mérito, sino desde la receptividad del que confía. De igual manera, es entender que el reino de Dios pertenece a quienes son golpeados por la injusticia, a los sin nombre, a los indefensos. Y de esta manera, Jesús no solo nos enseña una actitud interior, sino también una ética del reino. Si Dios recibe y dignifica a los pequeños, su pueblo, nosotros debemos hacer lo mismo. Y el reino de Dios se recibe y también se expresa en la manera en que acogemos a quienes el mundo desplaza. Y algo que me encanta es el cierre de este pasaje, porque lo hace desde una belleza profunda. Dice: Jesús toma a los niños en sus brazos, vemos que los pone en sus manos, que pone sus manos sobre ellos y los bendice. Así que vemos esta actitud de Jesús, donde Jesús vuelca su corazón sobre la niñez. Y vemos esta acción de Jesús que está cargada por amor, por reconocimiento, por ese cuidado y esa afirmación que Jesús tiene para con la niñez. Y pienso que esta imagen no solo habla a favor de los niños, sino también actúa en favor de ellos. No solo corrija a los discípulos, sino que crea un espacio de acogida. No solo denuncia lo que es el tropiezo, sino que ofrece bendición. Y aquí se ve claramente que el Evangelio no se limita a discursos correctos. Vemos que el camino de Jesús, su discurso, él integra palabra, integra la compasión, la defensa y lo que es la acción concreta. Porque ciertamente nuestros niños merecen toda dignidad y que en ellos se alimenta nuestra fe y esperanza de un mundo mejor. Y mis queridos hermanos, tenemos que trabajar en un mundo donde los niños sean abrazados, bendecidos, amados, formados y protegidos. Allí es que la iglesia tiene que encarnarse con mayor fidelidad al corazón de Cristo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor Jesús, ayúdanos a que todos los niños de todas las partes del mundo vengan a ti y a nosotros y no se lo impidamos. Los hemos alejado con nuestros resentimientos. Permite que podamos brindarles todas las atenciones y condiciones para que sean felices y saludables. Que vengan a nosotros y que de ellos aprendamos a amarnos unos a otros, como tú, oh Señor, nos has enseñado. Y es en tu nombre que hemos orado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.